Índice Merval. En los comportamientos de la última semana se ve cómo se dio lo que mencionábamos en semanas anteriores, de que la debilidad de Petrobras, Brasil y Tenaris iba a continuar, iba a ser básicamente todo el mercado contra Petrobras, Brasil y Tenaris, básicamente todos los papeles en una tendencia mucho más fuerte, si bien tal vez no alcista por momentos, pero sí mucho más fortalecida que PBR y TS. Por esa razón tenemos que la debilidad que se muestra en el gráfico del Merval tradicional es mucho más fuerte, y vemos que nuevamente se puso en discusión el soporte de 1900 y tenemos una probabilidad de nuevo mínimo de 73%, que es muy alta, pero básicamente se basa en un conteo erróneo. Como mencionábamos en otros papeles también esto se da, y básicamente por ahora solamente podemos especular que esto es una onda A, esto es una onda B y esto es una onda C, o es 1, 2 y 3, y esto fue un movimiento contratendencial de onda 4. Es decir, todavía es muy temprano para saber si realmente esto es así, pero es un escenario muy posible por ahora, que con un 73% de probabilidad de nuevo mínimo, si bien se basa en un conteo erróneo, la probabilidad es similar, de que se genere un nuevo mínimo debajo de la zona de 1860-70. Por esa razón tenemos que darle un par de días a ver si el soporte de 1900 es efectivo o no para contener la presión bajista. Por ahora, al final de la semana pasada, peleando como pudo, lo logró, y un soporte efectivo en 1900 habilitaría que todo esto fue la corrección, y realmente lo que vemos aquí en los últimos días fue un movimiento contratendencial dentro de o un rebote mayor o una reversión de tendencia. Algo importante que vemos en el gráfico semanal que mencionamos la semana pasada, el target de quiebra de reversión bajista quedó anulado hace 2 semanas, y la semana anterior, próxima pasada, no fue generado nuevamente. Eso es una buena noticia, y solamente tenemos un 3% de probabilidad de nuevo mínimo, pero básicamente está apelando a un conteo extremadamente equivocado, y por esa razón no podemos ni siquiera mencionarla. El escenario más importante es si 1900 es un soporte efectivo o no. Si lo es, tendríamos un rebote al alza continuado, es decir, esta sería la primera etapa. En ese escenario estaríamos ante un incremento de la probabilidad de que esto sea una reversión de la tendencia. Por ahora es muy temprano para saberlo, y si 1900 como soporte no resiste la presión vendedora, se activaría el 73% de probabilidad de nuevo mínimo hacia la zona de 1850. El gráfico del índice Merval Argentina, como veníamos mencionando hace bastante tiempo, dada que era de predecir una fuerte debilidad en Petrobras Brasil y una fuerte debilidad en Tenaris, el Merval Argentina iba a cobrar un protagonismo importante, ya que la subvaluación de sus integrantes era importante respecto de esos otros dos papeles, y iba a ser un movimiento Tenaris y APBR en contra del resto del mercado, que podía dar lugar a un rebote importante. El gráfico que vemos aquí tiene un conteo erróneo. Básicamente estas ondas, estas etiquetas que ven están equivocadas, pero bajo ningún concepto debemos abandonar completamente la visión del conteo en general. Básicamente lo que decimos, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, esto es una onda 1 o A, esto es una onda 2 o B, y esto es una onda 3 o C. Ok, ¿cómo sabemos si es una onda 3 o C? Básicamente el conteo equivocado que vemos en el gráfico dificulta un poco de las cosas en el sistema automático, entonces tenemos que trazar los radios de Fibonacci por nuestra cuenta. Entonces básicamente lo que tenemos que decir es, primero, no hay forma de saber si esto es una C o 3 a priori. Necesitamos un quiebre decisivo del 1,618 del movimiento anterior. Por esa razón, solamente ante un quiebre decisivo de 1087,73 vamos a estar en posibilidades de decir que realmente estamos en un movimiento impulsivo bajista y no en una corrección. Es decir, sí que veamos 1087,73, básicamente vamos a estar en una onda 3 desde aquí, desde la zona de 1613 hasta la zona que sea alcanzada, y en ese escenario sí estaríamos en un impulso bajista. Mientras no se alcance ese nivel, forzosamente tenemos que seguir bajo la visión de que lo que estamos viendo es una onda C, y todo esto pertenece a una corrección completa. Por esa razón, lo que tenemos que ver que se excedió incluso el objetivo de emulación de la onda A respecto de la onda C, y por esa razón tenemos que especular con 1087,73 como una zona importante para definir si hay un impulso bajista o no. Y de hecho vemos este piquito de aquí, que es la zona de 1102, el soporte de 1100 podría señalar que esto es solamente una corrección y no un impulso bajista, pero es temprano para especular con eso. Por ahora vemos que esto es el gráfico semanal, recuerden, no el gráfico diario. Vemos que en las últimas 2 semanas ya tenemos 2 pivots, es decir, el movimiento anterior en el semanal son 6, de pivot a pivot 6 semanas, y aquí ya van 2, lo que nos habilitaría por lo menos una semana más de rebote si esto fuera un movimiento contratendencial de onda 4, es decir, con una
con una onda TOES muy corta, es decir, no necesariamente significa que solamente ante un quiebre de 1087,73 esto sería una onda TOES, podría ser una onda TOES bajo este punto de vista, pero es difícil definirlo hasta que se desarrolle más el conteo en ese caso. Entonces teníamos un objetivo primario de rebote en 1271 que habíamos mencionado, pero como no sabemos si esto realmente es una onda TOES, si el conteo está equivocado, tenemos que tomar nuestros propios pivots. Por esa razón, el objetivo primario debe ajustarse a 1266,93 que vemos aquí, y el objetivo secundario a 1328,03. Por ahora ese sería el objetivo secundario que no fue alcanzado, ya que el primero sí fue alcanzado durante la semana pasada. Entonces nuestro objetivo secundario, ya que el primario fue alcanzado, sería de 1328,03 y ahí se definiría si se podría continuar al alza o no. Dicho sea de paso, este proceso podría tomar 2 semanas para alcanzar el objetivo secundario si el rebote continuara. Si no continuara, obviamente no va a alcanzar 2 semanas y estaríamos ante una microonda que se referiría al pivote anterior. Si vemos aquí, el pivote anterior en términos de una onda, de una subonda del movimiento, tomó 2 semanas de pivote a pivote, entonces solamente estaríamos seguros de que esto es una subonda ante un quiebre decisivo a la baja durante la semana que viene, que anularía la posibilidad de un tercer pivote. Bajo ningún punto de vista podemos tomar 65 como nuestra probabilidad de nuevo mínimo. La probabilidad es más bien del 75%, ya que el conteo todavía no está definido, así que nuestro objetivo secundario sería 1328,03. En términos diarios, vemos que el conteo es similar, pero tenemos que abandonarlo también, tenemos que seguir insistiendo que este movimiento sería una onda C o TOES y todavía no podemos saberlo, y hay un 61% de probabilidad de nuevo mínimo, que en términos diarios solamente es del 55%, y hay una divergencia entre probabilidades en el gráfico semanal y el diario. Y nuestro objetivo primario no fue alcanzado y sería 1348,93, pero de hecho hay que mantenerlos ajustados en el gráfico semanal, que vamos a repetirlos. El primario se alcanzó y el secundario estaría en la zona de 1328,03. Así que hay que esperar cómo comienza la semana que viene, a ver si logra consolidarse la tendencia de cortísimo plazo al alza para buscar ese objetivo secundario. Si por el contrario el rebote ha sido agotado y es una microonda que va a dar lugar a un nuevo mínimo que pondría en discusión si esto es una onda C o TOES.